Y hoy día vamos a ver de estos ejercicios, porque esos ejercicios de hecho les van a servir muchísimo para lo que es incluso la prueba de cálculo. Así que creo que no se van a enojar si vemos ahora esa materia, porque en este caso aquí ahora coinciden. Ahora, acá, la primera pregunta, reglas de asignación, o sea, las expresiones algebraicas acá definan funciones, ¿ya? El tema es que acá siempre hay que chequear si están bien definidas. A eso se refiere ese tipo de enunciados. Entonces, claramente, para la parte B, por ejemplo, necesitamos que x dividido por x más 1 sea mayor o igual que 0. Entonces, en particular, bueno, y también necesitamos de que x sea distinto de menos 1, ¿ya? Porque si no, la fracción no está bien definida, porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces, acá simplemente hacemos el análisis con la tablita y esto, a ver, es positivo si tenemos acá entonces el dominio de esta G. O sea, acá lo que hacemos es esa tablita con los signos, ¿ya? Entonces el numerador se anula en X claramente y es una recta creciente, o sea, va a ser positivo para X mayor o igual que 0. Cuando X es mayor que menos 1, entonces también el denominador es positivo, o sea, tenemos positivo dividido por positivo, o sea, estamos bien, es parte del dominio. Pero por otro lado, cuando X es negativo, entonces, si dividimos por algo negativo, eso también va a ser mayor o igual que 0. Así que acá el dominio va a ser del menos infinito hasta el menos 1, pero excluido el menos 1, unión, y después, a ver, sí, aquí dijimos el caso positivo dividido por positivo. Entonces, del 0 en adelante. Y el 0 se puede incluir, porque ahí el numerador se anula. ¿Ya? Acá para la parte, para la F, necesitamos excluir los ceros del, o sea, necesitamos que x cuadrado más 5x más 6 sea distinto de 0, y este x cuadrado más 5x más 6, eso lo podríamos factorizar como x más 2 por x más 3. Entonces, eso distinto de 0, eso significa x distinto de menos 2 y menos 3. Entonces, acá el dominio es, es todo R sin los números menos 2 y menos 3. Bueno, acá hice un desarrollo bien rápido, ya bien compacto. Para una prueba es eventualmente mejor explicar eso un poco de mejor manera, ¿ya? Acá, determine de forma explícita la preimagen del conjunto 0 en ambos casos anteriores. Bueno, la preimagen es simplemente el conjunto de los valores en el dominio que tienen como resultado de la función el número 0. Entonces, en el caso de la preimagen, a ver, bueno, me queda poco espacio. Lo voy a escribir arriba, ¿ya? Acá. Profe,
¿sí? ¿Estos serían los ceros de la función? Sí, pero, o sea, los valores para los cuales obtengo el 0, sí. Preimagen de 0 de la f, entonces ahí necesito que el numerador se anule, x cuadrado menos 4 igual a 0, o sea, x cuadrado igual a 4, ¿ya? Y en este caso entonces tengo dos puntos, y ese conjunto, la preimagen, es que lo único es que no sé cuál notación utilizaron ahí. O sea, preimagen de el 0 es entonces acá el conjunto menos 2, 2. Bueno, y claramente para la G es solamente el 0, ¿ya? Acá para la Y, ¿Profe? ¿sí? Eh, este conjunto menos 2,2 solamente abarcarían no abarcarían del menos 2 hasta el 2. Onda, el uno también estaría eh, No, insertado en ese conjunto, ¿no? no, no. Acá eso solamente lo que me lleva al 0 acá en esa expresión, ¿ya? Es lo que me anula el numerador. O sea, Ujú. x cuadrado menos 4 igual a 0, ¿ya? Y eso Sí, entonces me no, entrega. yo lo decía por la notación porque a veces, No, eso acá, como lo anoté que a así, veces estaban denotado como punto coma. Fíjate por el paréntesis que usó la profe. El paréntesis que usó arriba la profe es como una llavecita, por así decirlo. En cambio, lo otro usó el paréntesis normal y el paréntesis cuadrado, porque uno lo usáis para los conjuntos y el otro lo usáis para los números que marcáis como tal, que es lo es que que eso, lo hizo tanto en el dominio, porque si te fijáis, los dominios los marcó de forma distinta. El de arriba lo marcó con la llavecita porque eran esos dos puntos que no estaban, y abajo, cuando colocó el porque dominio es completo, sin eso. colocó los paréntesis para marcar los que estaban. O sea, el dominio de la Mm. f, si quieres, lo podríamos reescribir en forma de intervalos. Acá me queda un poco de espacio. Dominio de f es entonces del menos infinito hasta el menos 3, unión el menos 2 hasta el menos 3, unión, pero excluido siempre, unión del menos 3 hasta el infinito, ¿ya? Pero para no tener que escribir tanto como escribí acá, que es bastante largo, escribí solamente esto, R sin estos dos puntos. Y acá Ay. con esa paréntesis de conjunto, ¿ya? Bueno, ahora inyectividad y sobreyectividad de las funciones. Ya, entonces, acá me gustaría hacer un intento ahora porque, bueno, estas cosas se van a preguntar en lo que va a ser la prueba de cálculo. Ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, aprovechemos esa instancia. Acá tenemos una función definida por tramos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, hay que analizar si está bien definida la función. En este caso, no está bien definida. Ya, hagamos entonces al tiro una modificación acá para poder analizar lo que es inyectividad y sobreyectividad. O sea, para analizar esas partes, ¿ya? Entonces vamos a considerar acá la función con x mayor o igual que 0 y acá con x con un menor estricto, ¿ya? Ahora va a estar bien definida.
porque originalmente como está dada la función, X estaba definida para, o sea, la función estaba definida para 0 acá mediante aquí el primer plano, o sea, mediante la primera función y también mediante la segunda. Entonces ahí hay que ponerse de acuerdo, por decirlo así, ¿ya? Aunque en este caso podríamos pensar de que es un medio, bueno, el valor es el mismo al final asignado, ¿ya? Porque acá en el primer tramo, si se fijan, si lo evalúo para x igual a 0, obtengo un medio, y acá para este tramo también obtengo un medio. ¿Ya? O sea, podríamos dejarlo, pero ya más vale ir a la segura y sacar el 0 de uno de los dos tramos. ¿Ok? Ahora, para evitar confusiones, ¿ya? Pero aunque, o sea, como el resultado para el 0 en ambas definiciones es el mismo, bajo esa aplicación H, entonces en sí estaría bien incluso definida la función original, pero como les dije, acá esas cosas, cuando los intervalos tienen un traslape, eso por lo general es como una pequeña trampita. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a intentar de que ustedes miren la inyectividad y la sobreyectividad de esa función. O sería tirarlos mucho al agua. Si pido ahora que ustedes lo hagan en grupo, ¿qué me dicen? ¿Se sienten muy tirados al agua si les pido eso? ¿Por unos 5 o 10 minutos? Ya, pues díganme algo. Así como ¿Cómo? te estoy pensando. Bueno, el tema es que eso entra a la prueba de cálculo. Así que yo creo que como en cálculo eso se vio también, entonces debería ser posible, ¿ya? Y deberían aprovechar esa instancia para poder practicarlo. Entonces, ahora, lo único es que déjenme intentar, la verdad, en ese sentido, son no, Pulse es, a ver, ¿cómo era eso? Invite more, participantes no es. En alguna parte era de que eso de que yo puedo... Breakout Room se llama. Ya, entonces voy a crear, dado que somos bien poquitos, voy a crear 2 solamente, ¿ya? 2. Y los voy a asignar al azar. Y van a ser entonces 2 a 3 participantes por cada sala. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes pueden ver ahora el enunciado o no? ¿Acá? Sí, yo al menos lo Ahora estoy sí. copiando. Sí, profe. Ya, entonces, cópienlo, por favor. Y de ahí piénsenlo ustedes un poco. Y cualquier duda, consulta, o me escriben por el chat o me hablan. No, pero para eso tengo que... Pero yo voy a estar ahí, ¿ya? Yo no los voy a dejar solos, ¿ok? Pero tómenlo como una preparación para la prueba de cálculo también, ¿ok? Ya, ¿listo? ¿Los puedo mandar? Sí.
Entonces, pongamos unos, ya, 5 a 10 minutos a lo más, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, profe. Entonces, ahí ustedes se tienen que, o sea, les va a llegar, creo, una invitación. Ya, acá tengo sus nombres, cómo se asignó. Lo voy a abrir todo ahora, a ver. Y, ¿me escuchan todavía? Sí, sí, si ahora no sale una pestañita de entrar o no. Y Ya, ahora lo voy a apretar. ahora ustedes tienen que aceptar de que se meten ahí en sus grupos. Ujú. Muy bien, un grupo ya Nos vemos, está profe. completo. Ya, muy bien, ahora ambos grupos están completos. No sé si me escuchan todavía. Ya, entonces. Mm. A ver, ¿cómo lo hago ahora? Hola. Hola. Hola, profe. Hola. ¿Y están pensando todavía cómo? Estoy terminando de copiar el ejercicio por ahora. Que le había sacado fotos. Ah, ya. Bueno, entonces los dejo primero unos 5 minutitos y después voy a ver otra vez si tienen dudas, consultas, ¿ya? Bueno, Ok. A ver ahora, lo único es que ¿cómo lo hago ahora? Leave room. Ya, vamos a ver. ¿Y ahora? No. Breakout rooms. Acá, veamos el otro. Oro igual a 0, lo usé como con los negativos, entonces no me funcionaba la inversa. Pero Ah, era por sí. eso, porque yo la estaba aplicando mal. Mm. Perdón, no los quiero interrumpir, ¿ya? Les voy a dejar 5 minutos, pero es que el tema es que no sé muy bien si ustedes después escriben en el chat, si me pueden contactar, pero ahí, Sí, sí, profe, si hay una cosa que se llama pedir ayuda, ajá, La llama abajo, directamente a usted. sí, le ya, debería salir un mensaje si está en otra sala. ya, de todas maneras yo estoy pendiente, ¿ya? Así que los dejo tranquilitos entonces mejor para no interrumpir. Gracias, nos vemos en un ratito. Ese profe. Gracias. Ah. Chiu. Hey, soy capaz de aprender. Ahora estoy en una clase de ejercicios y los subdividí en grupos y ahora ellos están trabajando y yo me salí, o sea, de la fiesta. Ahí lo que sí.
¿no? Y eso te tiene que dar la misma. O sea, tendríamos que agarrar la original y meterle la inversa de esto otro. Así sería 2i menos 1 raíz de esto. Todo esto al cuadrado más 1 partido en 2 tendría que ser igual a i. Entonces con esto sería 2i menos 1 más 1 partido en 2, lo que sería igual a 2i partido en 2, lo que sería igual a i, que igual a i. ¿Sí? Funciona. O sea, la primera parte sí sería inyectiva y sobreyectiva. Mira que habría que analizar la segunda parte, que es menor a 0. Un valor absoluto. Ujú. O sea, están como más o menos en la mitad. Sí. Sí, profesora. Ya, bien, pero lo que pasa es que de ahí creo que voy a terminar, o sea, los 10 minutos ya en sí se están acabando y después lo resolvemos todos juntos, ¿ya? Ujú. Entonces voy a salir por ahora acá y pronto los saco, ¿ya? Hola, ¿cómo están ambos muteados? ¿Se pelearon? ¿Qué pasó, profe? ¿Se pelearon? ¿Y por Ah, qué? no, profe. ¿Ambos muteados? ¿Qué estaba calculando yo? ¿Qué estaban calculando? Sobre la inyectividad y sobreyectividad de las ambas ramas yo. ¿Y Paula? Estaba intentando calcularlo, pero no me acuerdo bien cómo se hacía, entonces estaba viendo tutoriales. Ah, oye, oye. Ya. O sea, igual ya pasaron los 10 minutos que habíamos planeado, entonces vamos a sacar, o sea, terminar esos grupos. Ay, ¿por qué? Ay, ahora no me puedo salir. ¿Qué hago? Ah, es que, a ver si quizás por la pantalla completa. ¿Mm? Ya, ahora sí. Ok. No, los voy a traer de vuelta, ¿ya? Y vamos a, Profe, vamos a discutir eso todos juntos, ¿ok? Ah, ah. Bueno, el tema es que esa cosa le está igual 60 segundos todavía, así que... pero bueno. Bueno, quedan 10 segundos, 11 segundos, 10. Ya, así que de ahí los otros van a volver obligadamente también. Ya. Ya estamos de vuelta. Entonces, lo que quiero pedirles es que hagamos ahora la solución todos juntos con lo que ustedes han hecho. O sea, en el sentido de que quiero que ustedes me dicten lo que yo tengo que escribir.
¿Les parece? A ver, estoy arreglando aquí mi escritorio. Ya es acá. Un poco de espacio. X cuadrado más 1 medios mayor o igual que 0. Y dijimos con valor absoluto de X más 1 medio con X menor que 0. Ya. Entonces, voy a abrir otra. Lo que sí, ustedes como que no preguntan mucho, cada uno intenta por su camino. Es un camino muy solitario lo que me da la impresión que están haciendo. O sea, no sé si eso es efecto de ahora de lo de la pandemia, porque como todos están en sus casas y no conocen a sus compañeros y eso, entonces, no sé. Eso me sorprende porque normalmente ahí hubiera tenido discusiones, pero bien. ¿Era H la O función? sea, a nosotros nos agarró un poquito tarde, pero cuando estábamos discutiendo con mis compañeros, nos pusimos a hablar de todo lo de, para saber si era inyectiva y sobreyectiva. Ajá. Sí, estuvimos casi la mitad del rato revisando eso y viendo si funcionaba la primera completo. Ya, entonces, ¿alguien quiere dictarme acá? Primero, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Las restricciones. ¿Cómo? Las restricciones para que sean inyectivas y sobreactivas. Digo, en la de abajo no puede dar 0, entonces habría que buscar para... Ah, profe, y en la de abajo, en valor de absoluto más 1 medio, le falta un negativo antes del valor de Ah, absoluto. sí, ya, ok. Y ahí la restricción para que sea inyectiva y sobreyectiva esa sería que puede ser cualquier X excepto 1 medio. A ver, veamos primero. Quieren, en resumen, quieren ver primero la inyectividad, ¿ya? Ahora, ¿cómo escribimos eso en una prueba? Para chequear eso. ¿Quién quiere dictarme? La fórmula que yo al menos utilizo es de comprobar que un x1 sea igual a un x2, evaluado en la función. Entonces coloco x, reemplazando el valor de x normal por x1. Ya, O sea, entonces. x sub 1, Sí, sí, la claro. función de Eso x sub sí 1 se igual a entiende. la función de x sub 2. Ahí lo dije. No necesitas decir el X sub, ¿ya? O sea, Vale, profe. el tema es que acá tú, entonces, para escribir eso bien de manera limpia, ¿ya? Entonces tomamos, sean X1, o sea, X sub 1 y X sub 2, entonces, dos números reales, ¿ya? Porque el dominio de la F, ya lo verificamos, creo, es, o sea, perdón, de la H, es todo R. Acá es todo R. ¿No? Eso. Ahora, acá yo sé que hay un pequeño problema, ¿cierto? Tenemos que mirarlo por tramos acá. ¿Ya? Pero en sí, para cuando el dominio es todo R, entonces debemos considerar los X, el X1 y el X2 en todo R. ¿Ya? Cualquiera. Entonces uno podría estar en ese tramo y el otro en el otro tramo. ¿Ok?
Eso como comentario aparte. Entonces, acá tachamos eso. Entonces, acá, análisis por tramos. ¿Ya? Entonces, lo que sí, ojo, si lo hacemos por tramos, yo sospecho que ustedes lo hicieron por tramos, ¿cierto? Sí, por tramos lo estábamos haciendo. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Y les voy a explicar acá en el camino por qué. Entonces, tomamos acá el primer tramo, entonces coloco aquí un puntito, ¿ya? Primer punto, tomo 2 en el primer tramo, entonces este serían del 0 al infinito, ¿ya? Esto va a ser mi primer tramo. Bien, entonces acá, ¿qué escribo ahora? Hacer lo que le comentaba de colocar la función una igual a la otra Eso, perdón, y siempre me sale la especificar F. que tienen su dominio con todos los x menores a 0, menor o igual a 0. O sea, mayor o Entonces, igual a 0. Entonces, h de x1 sería entonces x1 cuadrado más 1 partido por 2. Y esto, si suponemos que es igual a h2 de x, o sea, perdón, h de x2, ya, igual a h de x2. Entonces, acá sería, supongamos que tenemos eso, ¿ya? Entonces, utilizamos acá la parte del medio y podemos acá multiplicar por 2, restar el 1 y nos queda x1 cuadrado igual a x2 cuadrado. ¿Ya? Ahora, el tema es que acá, si aplicamos la raíz cuadrada, entonces nos va a quedar un más menos. Lo que sí es que tenemos acá x1 y x2 son todos números no negativos. Entonces necesitamos acá necesariamente, para este implica de acá, necesitamos esta parte, ¿ya? Entonces ahí obtenemos efectivamente que x1 tiene que ser igual a x2. Pero eso es en conjunto con la condición acá de que x1 y x2 son números positivos. Porque si no, acá tendríamos dos opciones. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos decir acá de que h restringido a los números no negativos, acá es inyectiva. Bien, ahora, siguiente paso. Si miramos entonces el otro tramo, sean x1 y x2, en el otro tramo que es de menos infinito hasta el 0, ¿ya? Entonces acá, y de nuevo, supongamos que h de x1 es igual a h de x2. Entonces, en este caso, obtenemos acá que menos el valor absoluto de x1 más un medio tiene que ser igual a menos el valor absoluto de x2 más un medio.
¿Ya? Ahora, entonces, puedo tomar o sea, resto el 1/2 de ambos lados, multiplico por el -1 y entonces me queda valor absoluto de x1 igual a valor absoluto de x2. Ya, y aquí ahora tenemos de nuevo lo mismo. Como ahora tengo que x1 y x2 son ambos números negativos, entonces junto con esta identidad, acá entonces se obtiene que x1 tiene que ser igual a x2. ¿Ya? O sea, Ahí no, uno tiene que especificarlo continuamente porque, claro, si uno no tiene el dominio, podría ser el 1 y el -1 iguales y eso no se cumpliría. Entonces, ¿cómo usted nos recomienda especificar en ese implica, como lo hace usted, que toma el dominio y lo pone encima de la rayita para la prueba? ¿O cómo lo...? Es que pregunto porque hay que especificarlo, entonces, cómo lo haría usted para la prueba? digamos, Así como, eso como lo hice es una opción, yo la aceptaría, ¿ya? Acá la otra opción para escribir eso bien sería, o también como en el caso anterior, acá eso implica bla bla, o sea, x1, bueno, ya, no. Y aquí un ya que x1 y x2 son menores que 0. ya. Gracias, profe. Eso sería otra opción como para escribirlo acá de manera como explícita. Ya, ahora, eso sí, hay una cosa. Eso no significa necesariamente todavía la inyectividad. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Si miramos acá, oh, perdón. Acá, si miramos esta función, la parábola, ¿ya? Ahora la hemos visto, bueno, la voy a pasar por el 0, ¿ya? Ahora la hemos visto en los dos intervalos. Acá, esto para el primer caso, y acá para el segundo caso. En cada tramo es inyectiva, pero en total, sobre todo R, ¿será inyectiva? No, porque No lo es. al pasar la línea no... Exacto, sigue teniendo más de 2 puntos para el valor. Sí. Entonces, la verdad, tenemos que asegurarnos de que esta cosa no pueda ocurrir para ver la inyectividad. Porque acá, si lo miramos sobre todo R, para esa línea horizontal hay 2 puntos de intersección. Entonces, una opción para hacer eso sería ahora tomar un x1 en un intervalo y el x2 en el otro. Sea x1 en el intervalo de de menos infinito hasta el 0 y x2 en el otro intervalo, del 0 al infinito. Ya, o sea, por esta razón de acá es que tenemos que chequear esa situación también. Entonces, suponemos de que h de x1 es igual a h de x2.
Ya, entonces veamos cómo nos sale con eso. Ahí la cosa se pone interesante, porque ahora vamos a tener x cuadrado más 1, o sea, x1 cuadrado más, no, perdón, es al revés. Es x2 acá, ya. Sí. Es x2 cuadrado más 1 medios. Esto debe ser igual a menos valor absoluto de El x1. menos va fuera del valor absoluto, profe, Ah, sí. porque si Más no, no un haría medio. nada. Y ya. Ahí sí. Ahí me queda poco espacio. Entonces veamos qué hacemos con esa cosa. Bueno, multiplicamos por 2 y podemos pasar el 1 al otro lado también. Entonces nos quedaría x, x2 cuadrado igual a menos valor absoluto de x1. Perdón, 2 veces eso. ¿No? Acá, menos 2 veces el valor absoluto de x1 más 1. Pero le voy a restar el 1 que tengo del otro lado, así que no tengo nada más. ¿Y qué hacemos con eso? Podemos decir que no se cumple, ya que al evaluarlo en cualquier número que sea, por ejemplo, distinto del 1, 2 y 0, ya no está funcionando. Si lo evalúo, por ejemplo, en 3, el 3x cuadrado me da 9 y en el otro lado sería menos 6. Ya no funciona. Sí, De entonces hecho, por el menos no funciona en ningún. acá para escribir la respuesta bien, sí, el tema es el menos, porque nos queda el menos el valor absoluto y por 2, y acá es por 2, 1, y le restamos el 1. Sí, el 1 se fue y el 1 medio también. Entonces, eso acá es ahora una contradicción. Acá, ya que x cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x en R, de hecho, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, si quieren escribirlo con más énfasis, x cuadrado no puede ser menor o igual que 0, ¿ya? Y eso sería la contradicción. O sea, eso. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué conclusión sacamos de eso ahora, lo que sacamos acá? Que no es inyectiva completamente. Si uno no la hace por partes, la función h total no es inyectiva. A ver, acá hay una cosa. Ah, no. El único punto sería el 0, pero ese no está, o sea, el origen, el 0,0 me refiero. Pero los otros puntos, no, ¿sabes qué? La conclusión aquí sería justamente de que si tengo dos puntos que son distintos, aquí claramente son distintos, ¿ya? Entonces no me puede suceder de que la función h me entregue el mismo resultado. O sea, quiere decir de que esta parte de acá no puede existir porque x1 es distinto a x2. Porque al poner esas restricciones acá, ¿ya?
Entonces, claramente son distintos porque pertenecen a conjuntos disjuntos. ¿Ya? Entonces, quiere decir de que esa situación que enmarqué en amarillo, acá, no puede ocurrir y de esa Por lo manera tanto, sería justamente falsa y la función es inyectiva. Entonces, por la de contradicción. como respuesta sería entonces, como x1 distinto de x2 implica de que h de x1 es distinto de h de x2, entonces, por lo tanto, puedo decir, acá, bueno, ya, por lo tanto, es ese último, acá, por lo tanto, ¿ya? La H es inyectiva en todo R, ¿ya? O sea, este caso que teníamos acá arriba de la parábola, este no está ocurriendo. ¿Se entiende el argumento? Lo que pasa es que para demostrar la inyectividad existen dos formas. Uno es, supongo, lo que hicimos acá en los primeros dos pasos. Uno es suponiendo de que tomo dos elementos, ¿ya? Del dominio y igualo y obtengo de que necesariamente entonces x1 tiene que ser igual a x2, ¿ya? Y la otra opción es que acá, si supongo desde un principio que son distintos los dos elementos y obtengo de que el h en 1 es, o sea, si pongo la igualdad ahí, ¿ya? Y llego a una contradicción, quiere decir de que son distintos, po, ¿ya? Entonces, por ese argumento de acá, si tengo dos elementos distintos y obtengo de que entonces los resultados también son distintos, necesariamente, entonces la función es inyectiva. Aquí la diferencia está en que aquí tomo dos elementos cualquiera, aquí los dos podrían ser iguales desde un principio, ¿ya? Pueden ser distintos o iguales. Acá, con ese argumento que hicimos antes, no hicimos esa diferencia. No dijimos si son x1 igual a x2 o x1 distinto de x2. No lo dijimos, ¿ya? Pero acá, en este caso, automáticamente nos resultaron distintos. ¿Ya? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre el argumento acá? Pero, o sea, son dos caminos para demostrar la misma cosa. Es que al fin y al cabo uno se ocupa en un conjunto igual y este se ocupa para conjuntos distintos. Por eso en el primero, como usted dijo, se prueba que sean iguales y en el otro probamos que sean distintos. Es Al que fin y al cabo es por eso. incluso en este, acá se podría usar de la misma manera. Ah, ya. Con el distinto, o sea, suponiendo que x1 distinto de x2, ¿ya? Y estoy en ese intervalo, entonces verifico si h de x1 es igual a h de x2 y obtengo que al final x1 tiene que ser igual a x2 y eso me va a dar la contradicción con el hecho de que x1 distinto de x2. O sea, es lo mismo. ¿Ya? O sea, acá ambos caminos son igualmente válidos. Ahora, respecto a la sobreyectividad, ¿cómo atacaron esa cosa? Ups. ¿Alguien me quiere dictar?
Con la función inversa lo probamos. Ah, con la función inversa. Sí, con eso probamos la sobreyectividad. Era que A ver, considerando de que nos quedan como 2 minutos, a ver, ¿te gustaría a ti, tú tienes algo escrito? más o menos que ¿Compartirlo? utilizando... Lo que pasa es que el tema Ujú. de utilizar la función inversa, eso es una opción, ¿ya? Pero hay que saber muy bien cómo sacar las conclusiones ahí. Claro, por ejemplo, yo probé Ya. con la primera parte, no alcancé a hacerlo con la segunda, que Bueno, era ya, mayor que miremos con 0. la primera parte, que era h de x igual a, ¿cómo era? X cuadrado X más, cuadrado más 1 partido en 2 mayor o igual que 0. y con x mayor o igual que 0. Sí. Ya, entonces acá pusiste esto igual a y, despejaste y, Ujú. Y me igual dio que a, Y ¿cuánto era es? igual a la raíz de 2x. O sea, espérame. Y, no, yo lo dejé que X era igual Ah, a 2Y menos 1. raíz Lo de hice raíz eso, así, menos 1. Sí. ya, y aquí Y es que una como la x. función estaba definida desde los números que van del 0 hasta el más infinito, funciona. Porque si no está esa definición y toma un valor negativo, eso sería imaginario. Pero del Ah, 0 no, pero el 0 no acá hay una funciona ahí. restricción, esto de acá es Sí, con el 0 no y funciona. mayor o igual que Que un medio, medio. sí, que un medio. Medio igual que un medio. Que si no, esa cosa de imaginaria. Pero, no, pero al evaluar acá esa parte, eso es justamente el recorrido. Sí. El recorrido de la H con ese tramo, ¿ya? Es justamente del 1/2 en adelante. Ahora, lo que sí, lo que yo recomendaría acá sería más bien, esa parte tú determinaste acá el recorrido, ¿ya? Estamos bien. Ahora miremos la otra h. H de x era igual a menos valor absoluto de x más 1, creo, ¿o no? ¿Cómo era con Más x un menor medio. que 0? ¿Ah? Un medio, profesora. Más un medio. Ya, si te fijas, ¿cuál es el recorrido de esta parte de acá? Solamente de la segunda parte. Es con cualquier valor menos un valor absoluto de un medio. O sea, no puede ser ni menos un medio ni un medio. No, es que acá el recorrido es justamente menos infinito hasta un medio. Y acá abierto en el un medio. Porque acá en ese tramo tenemos x menor que 0 solamente. Ah, claro, verdad. Se me había olvidado esa parte. ¿Ya? Y Pero, por ahora, ejemplo, si yo tomo... la unión de Ah, esos dos claro. tramos, Sí. si miramos eso como H1, H2, el recorrido, el recorrido de la H1 unión el recorrido de la H2, esto es justamente R completo. O sea, por eso estamos bien y es sobreyectiva. Porque el recorrido cubre todo el espacio de llegada, entonces por lo tanto acá H es sobreyectiva.
sobreyectiva. ¿Ya? O sea, en ese sentido, acá no es ni tan necesario encontrar la inversa. Claro que en ese ejercicio se pidió eso después, pero para ver la sobreyectividad solamente es necesario mirar los recorridos. O sea, esta parte y esta parte. Y después, si es una función definida por tramos, como era este el caso, entonces formamos la unión de los dos recorridos y como ese es todo R, entonces sabemos que es sobreyectiva. ¿Ok? Vale, profe. Sí, profe. Eso. Bueno, ahora ya me pasé un poco de largo. ¿Qué piensan ustedes de la cosa? Dudas, consultas primero, respecto a eso lo que vimos hasta ahora. Al menos por mi parte ninguna. No sé si el resto de mis compañeros tendrán. Hay varios que Una están... profe. Hola, ¿dudas, consultas? No, ninguna.